Muy buenos días. Hoy vamos a empezar a escribir sobre el proyecto educativo Juan Eduardo Campos Vargas, Óscar Javier Muñoz Cruz. El compromiso que tenemos con el ingeniero Javier es que mi persona va a escribir un tratado sobre cómo encontrar el tiempo para poderle dedicar 3 horas de estudio a los hijos al día. Esto se reduce a 2 temas. Primero, los motivos y las causas. Y 2, la metodología para lograrlo. Vamos a abordar primero las causas. ¿De dónde surge nuestro programa y nuestra idea? Surge del objetivo de tener una educación superior en cuanto a formación intelectual de los hijos, aunque todavía no estamos a nivel de educación alta para nuestros hijos, ya que Javier es soltero, no tiene hijos, y mis hijos son pequeños. Mi hija mayor tiene 4 años y medio, entonces todavía esto no es una prioridad para mí como persona, pero sí soy consciente de la dificultad que trae el educar a un hijo de manera correcta y de la importancia de inculcarle los hábitos y los principios y valores correctos. En primera instancia, quisiera que tengamos claro que nuestros valores son los adventistas del séptimo día, la doctrina adventista del séptimo día contenida en las 6 doctrinas y 28 creencias de la Iglesia Adventista del séptimo día, basándonos en la Biblia y en los escritos de Elena de White como base fundamental y como matriz global, de manera que los valores o principios que estén en esos materiales son todos los principios que se van a utilizar. No quiero decir que no se pueden utilizar otros autores, sino que si el principio no está ahí, no se utiliza. Si el principio está ahí, sí se utiliza. ¿Por qué hago la salvedad? Porque la línea que marca el poder humano y la presunción es muy delgada. La línea que marca el poder humano con el espiritismo y la parte religiosa es muy delgada. Es muy difícil tener esa salvedad, ese equilibrio. Entonces, la manera más fácil de mantener eso es poniendo un listón fácil, firme y regla pareja. Cuando estaba en Armenia, en mi juventud, pues estaba en muchacho que me mandaron para allá, el preceptor que me cuidaba decía: ley pareja no es dura. ¿Qué quiere decir eso? Si todos funcionamos bajo la misma norma, a nadie le va a parecer difícil, dura o imposible de cumplir. Entonces, esto es algo muy importante para tener en cuenta. Entonces, nos vamos a basar en los principios contenidos en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, y nos vamos a apoyar con los estudios y los tratados que han hecho otros autores, siempre y cuando el principio de fondo esté alineado. ¿Cuál es la razón principal de todo esto? El meollo, el centro, el origen.
como ustedes bien saben, ahí me meto un poquito en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual, doctrinal. Dios creó al hombre, para repoblar el cielo debido a la caída de Lucifer, y que un tercio de los ángeles se vinieron con Lucifer. El cielo quedó vacío, pues vacío en modo simbólico, porque pues quedó con más de la mitad de la población, pero pues habían espacios vacíos, y una de las leyes del universo es la ley del espacio vacío, que cuando hay un espacio vacío debe llenarse para que todo sea simétrico, sea orden, sea pulcritud. Entonces, este punto estaba muy mal, y Dios, en su infinita sabiduría y poder, decide crear al hombre. Obviamente, con las acusaciones de Satanás, Dios pone a prueba al hombre. El hombre falla, como todos bien sabemos, y Dios pone en marcha lo más maravilloso que ha hecho en toda la historia de la eternidad, y es el plan de la redención. El plan de la redención consta de salvar al hombre y volverlo a llevar a su nivel de naturaleza divina, de modo que pueda pertenecer al cielo nuevamente y pueda estar en comunión directa con Dios. Obviamente este trabajo es algo extremadamente complejo, muy delicado, muy serio, muy importante, y para que nos hagamos una idea de lo importante y de lo serio, Dios mismo no encargó eso, sino que se encargó personalmente de ejecutar el plan de la redención. ¿Por qué? Era tan importante que no se podía delegar. Una de las primeras funciones, lo importante no se puede delegar. Uno de los primeros valores en toda la historia, en todos los ámbitos de responsabilidad, lo importante no se delega. Entonces, debido a que Dios no delegó, hizo el plan de la redención y lo colocó a nuestro alcance. El plan de la redención, ¿en qué consiste? En instaurar nuevamente la naturaleza divina en el carácter humano, en el cuerpo humano, en la humanidad. Ahora, ahí vamos con otra doctrina. ¿Cuál es la humanidad? El ser humano, ¿en qué consta? El ser humano consta de un cuerpo de materia, así como lo tienen los perros, los gatos, los caballos, las vacas, y un soplo de vida, un aliento de vida. Ese aliento de vida lo puso Dios. Ese es parte integral de Dios, porque Dios es integral. Entonces, el ser humano tiene un cuerpo material, como el de los perros, las vacas y los caballos, y el soplo de vida. Pero el soplo de vida tiene dos pedazos, dos partes, por así decirlo. La vida como tal, fisiológica, que también la tienen los perros, los gatos y las vacas, y la capacidad de raciocinio. ¿Cuál es la diferencia? Un perro tiene una capacidad de raciocinio instintiva. Usted le dice vaya, el perro va. Usted le tira un pedazo de carne al perro, el perro va y lo busca. El ser humano
tiene una capacidad superior, que es la capacidad de raciocinio. El ser humano puede, si le tiran el pedazo de carne, decir, no me interesa, no voy a ir. El perro no tiene esa capacidad. El ser humano, al tener esa capacidad, es lo más cercano que Dios vio, porque recuerden que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué es imagen? Imagen. Resulta que la imagen es la representación gráfica de un pensamiento, porque al estudiar la nanotecnología, la nanofísica, la metafísica no es una palabra satánica. Tenemos que romper paradigmas, tenemos que romper conceptos erróneos y estudiar el fondo de las cosas, la esencia. Metafísica no es satanismo, no es espiritismo, no es diabólico. Metafísica es una ciencia. Y si nos vamos al origen de la palabra, el latín, meta significa mente y físico significa cuerpo, materia. Este carro es físico. La comida que me como, el desayuno, el almuerzo y la cena es físico. La ropa que me pongo es física. Entonces, la unión y el estudio del cómo influye la mente en el físico se llama metafísica. Es la unión de dos palabras latinas que en el español se traduce metafísica. No es diabólico, es ciencia, es fisiología. Entonces, en metafísica se sabe, se ha estudiado y se ha logrado determinar que toda la materia vibra, o sea, es una vibración. Al vibrar, y el pensamiento al vibrar también tienen un punto de encuentro igual, vibran. Está vibrando un poquito el video porque estoy pasando por un pedazo destapado y acá están corriendo, están arreglando la carretera. Al vibrar, la parte mental y al vibrar la parte física se encuentran. Y cuando nosotros estudiamos matemáticas en la primaria, encontramos que los conjuntos que se sobreponen tienen unas características, son elementos conjuntos de distintos conjuntos, pero están en la unión de los dos conjuntos. Todo esto nos muestra que en la vibración se encuentran el mundo mental y el mundo físico. Por eso, ahí, en ese punto conjunto, es donde se construye lo más sagrado que existe, lo más complejo, lo más hermoso, y el carácter. Porque el carácter transforma el físico y transforma la mente. Y en ese punto del carácter es donde nos vamos a centrar a trabajar. El carácter se forma modificando nuestra mente subconsciente. El cerebro tiene tres partes: la mente consciente,
la mente subconsciente y la mente inconsciente. La mente inconsciente está encargada de las funciones mecánicas. ¿Cuáles son esas? Respirar, latir el corazón, regular la temperatura, archivar lo que la mente consciente y subconsciente procesaron en el día. Todo lo que tienen los animales también. Son básicamente funciones de supervivencia fisiológica. Esa es la mente inconsciente, perdón. La mente subconsciente es la mente encargada de procesar toda la información que recibimos que no sea relevante para nuestra libre albedrío. Si los dos vamos en la calle y se nos pasa por delante una hormiga, usted es animalista y yo soy economista, lo más probable es que usted vea la hormiga y yo ni siquiera me entere que la hormiga está ahí. Ahora, la pregunta es, ¿será que los ojos de los dos vimos la hormiga? La respuesta es que sí. Los dos vimos, nuestros ojos vieron ambos la misma hormiga. Para el animalista la hormiga es muy importante, por eso le prestó atención. Para el economista la hormiga no representa nada relevante, así que esa información pasó directamente al archivo y el subconsciente dijo, esta información no la necesito, no me interesa, no voy a quemar tiempo en eso. Caminamos 3 metros adelante y de pronto hay un periódico donde cuenta que el dólar sufrió una caída de un 30%. Hagamos el mismo ejercicio. ¿Será que el economista vio esa noticia? ¿Vio ese periódico? Desde luego que sí. ¿Y será que el animalista la vio? Lo más probable es que no, porque el animalista no le interesan las noticias económicas, mientras que al economista sí. Por esa razón, es muy importante modificar el sistema reticular. Estoy dando mucha información de manera condensada por varias razones. Primero porque el tiempo es valioso. Y lo que ustedes necesitan es conocer la información precisa para tomar acción de manera rápida, sin tanto rodeo y sin tanta vaina. Entonces, entre más rápido podamos tener la información precisa y completa, mucho mejor. Y segundo, porque todas las cosas en este mundo, en este universo, porque no es solamente en el mundo, sino es en el universo, funcionan bajo unos principios y todos se interrelacionan. Es imposible separar el trabajo de la familia, es imposible separar el carro de la casa, es imposible separar nada. En el mundo nada se puede separar. Los psicólogos y los profesionales dicen que hay que separar, que hay que no revolver el trabajo con la familia. Eso sería el ideal, pero no es posible porque estamos construidos de una manera inalienable que no se puede diseccionar. Entonces, si nosotros queremos realmente tener éxito en algún área de la vida, tenemos que tener éxito en todas las áreas de la vida. De lo contrario, no va a pasar. Entonces, tenemos que volvernos maestros en todas. Por eso, estamos hablando tanta información y tantos temas que se pueden tocar por aparte en un solo paquete.
Hago la salvedad para que no pensemos que estamos divagando y diciendo una cosa y otra, no. Estamos tratando de dar una idea, pero esa idea abarca todo, como todo ocurre en nuestra vida. Entonces, nuestro sistema reticular requiere que nosotros, en nuestra mente consciente, seleccione los valores, la información relevante para que nos la traiga a nuestra mente consciente. Y ahí tenemos que poner un ejemplo para graficar cómo funciona. Supongamos que usted recibe 10 millones de bits de información al segundo. Eso es lo que el cuerpo humano percibe. La sensación de la camisa en el cuerpo, la presión de los zapatos, la temperatura, el aire entrando por la nariz, cada cosa de la panorámica que mis ojos ven, la persona que está al lado, que el niño lloró, que la persona estornudó, que el vecino pitó. Toda esa información entra por nuestros sentidos a nuestro cerebro. La mayoría de esa información no es relevante, no nos interesa. Por lo tanto, nuestra mente subconsciente la cataloga, la selecciona, la manda al archivo, dice, esto no me interesa, a guardarse. Uno de los principios más poderosos que existen, y es que nos transformamos de acuerdo a lo que contemplemos. Entonces, al contemplar, nos volvemos lo que miramos. Es una de las muestras más poderosas de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral antiguamente pensábamos que solo estaba diseñada para usarse en la infancia, en la juventud, en la primera etapa de la vida, o sea, lo que se considera la primera edad. A veces en los muy inteligentes hasta la segunda edad. Por eso el sistema educativo está configurado para estudiar desde los 6-7 años, cuando el cerebro humano tiene suficiente información como para recibir conceptos abstractos. Me refiero a abstractos donde no hay cosas materiales que lo grafiquen. Ponemos un ejemplo. Supongamos que un niño de 2 años, yo le doy una pelota y un cubo. Y le digo, esto es pelota, esto es cubo. El niño va a ver los dos objetos y va a aprender que esto es pelota y que esto es cubo. Pero cuando ya le voy a enseñar la ley conmutativa y la ley conmutativa de la matemática, entonces ahí ya es más difícil porque no hay gráfica. Tengo que hacer una gráfica virtual sobre un papel con una figura o ¿sí? Pero realmente no hay una gráfica tangible como la hay en el caso del cubo y la pelota. Entonces el niño necesita cierta capacidad cognitiva para poder discernir ese conocimiento. Entonces, el sistema convencional de estudio está diseñado para tomar al niño en el momento que puede comprender datos abstractos, datos virtuales, hasta que termina la primera edad, los 25, 20 años. Y nos han hecho creer que ahí termina la educación, cosa más alejada de la realidad. ¿Por qué nos habían hecho creer que ahí termina la educación? Que porque después cambiar de hábitos, cambiar de conocimiento, de percepción, de creencias era imposible.
Y resulta que no. El cerebro humano fue diseñado para vivir eternamente. ¿Qué significa eterna? Que nunca se muere. Y otro de los principios que hay en la naturaleza es que lo que no crece se muere. Entonces, si el cerebro humano fue diseñado para vivir eternamente, pues eternamente puede aprender. Tenemos que ser conscientes que tenemos 6.000 años de pecado, tenemos mucho tiempo de estar deteriorando nuestra capacidad, pero 6.000 años de pecado no han sido capaces de destruir una máquina eterna. La han deteriorado millones de veces, pero es que la eternidad es millones de veces más que millones de veces lo deteriorada que está. Por lo tanto, nuestro cerebro tiene todavía una capacidad extraordinaria que incluso hoy, después de 6.000 años de pecado, es una cosa maravillosa que toda la ciencia de los mejores científicos del mundo no han sido capaces de descifrar por completo, porque es un misterio, un milagro y una maravilla. Al estar estudiando eso y al entender que nuestro cerebro tiene plasticidad, entonces no tiene sentido que nuestro estudio termine a los 25 años de edad, en promedio. Nosotros debemos estudiar hasta los 100 años o hasta la edad que nos muramos. ¿Por qué? Porque ese estudio es el que nos mantiene vivos. Acabamos de hablar sobre la integralidad del hombre. El hombre no puede ser feliz si no junta todo. Si no junta el trabajo, el ejercicio, el descanso, la alimentación, la familia, la religión, el estudio. Son cosas fundamentales y todas hacen parte de la integridad del ser humano. Entonces, ¿qué hace el sistema tradicional? Pone al niño a estudiar hasta los 25 y después lo pone a trabajar y le quita el estudio. Hombre, qué cosa tan absurda. Somos integrales. Tenemos que hacer todo al tiempo. No podemos jugar a hacer una cosa y luego la otra. Tenemos que ir en integridad, en integralidad. Entonces, el niño debe trabajar. El niño debe estudiar. El niño debe descansar. El niño debe jugar. El niño debe tener relaciones. Las primeras relaciones del niño son con la mamá, después con el papá, con los hermanos, con los amigos, pero todo tiene que ir en integridad, en integralidad. Integridad no, integralidad. Entonces, desde ese punto de vista, es que vamos llegando al punto donde tenemos que ser consistentes, sistemáticos y atender todo el tiempo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo podemos atender 24 cosas en el día, cuando cada cosa es totalmente distinta a otra? Pues dedicándole tiempo a cada cosa. Una cosa cada hora son 24 horas. Entonces puedo hacer 24 cosas distintas el mismo día y mi cuerpo va a avanzar en 24 cosas distintas. De ahí entra el arte del tiempo. Resulta que para poderle dedicar tiempo a 24 cosas distintas y que avance, se requiere de algo muy fundamental que en apariencia es contrario a lo que hemos estado diciendo.
y es el enfoque. El enfoque tiene que ver con la capacidad de olvidar todas las demás cosas y concentrarse en una. Es una de las cosas más difíciles que existen. Muy pocas personas lo pueden hacer. Los que lo pueden hacer es porque lo han practicado de manera consistente. Lo han practicado de manera consistente por mucho tiempo. Naturalmente nadie lo hace. Y en la medida en que lo vamos practicando, vamos mejorando. Sigue saliendo cosas nuevas. Hay una ley que dice que usted requiere, la ley se llama la ley de las 10.000 horas. Significa que usted requiere de 10.000 horas de atención con concentración para llegar a ser bueno en algo. Pongo ejemplos. Usted requiere de 10.000 horas de práctica con máxima concentración para aprender a tocar violín. Usted requiere de 10.000 horas de máxima concentración para aprender a jugar básquetbol. Usted requiere de 10.000 horas de concentración para aprender a ser un escritor fluido. 10.000 horas. ¿Cuánto tiempo es 10.000 horas? Si le dedico 8 horas al día, son 10 años. Si le dedico 16 horas al día, son 5 años. Entonces, el punto de realización ideal de algo lo vamos a adquirir con la práctica. Es imposible usted en 1 año, en 2 años lograr un desempeño maestral en algún área. Nadie lo tiene, nadie lo puede conseguir. Porque hay cosas que se pueden adelantar, pero en este caso no se puede adelantar. Es improbable que se pueda adelantar porque la práctica es el maestro. Si no, todos serían Picasso, todos serían Botero, todos serían Mozart, todos serían Beethoven, todos serían los grandes de la historia, Gandhi. Pero requiere de un compromiso brutal. Entonces, resulta que en la doctrina nosotros nos metimos en una responsabilidad de formar el carácter de nuestros hijos para el cielo. Ese carácter requiere unas características y requiere 10.000 horas de máxima concentración para ser buenos. Y ahí salta otro principio, y es el principio del observador. El principio del observador está partido en 2 partes. Una, que si yo soy observador de algo, mi intención de observar y de esperar un resultado va a propiciar que ese resultado se dé. Pero por otro lado, significa que tenemos que concentrarnos en observar para que eso se transforme. Entonces, traducido a los hijos, tiene lo siguiente. Nosotros queremos que nuestros hijos sean bien. Eso propicia y facilita que puedan hacerse las 10.000 horas de práctica. Pero ellos no tienen la capacidad de enfoque porque no la han practicado. Entonces,
es la segunda parte del efecto observador. Yo me transformo en lo que observo. Nuestros hijos son el reflejo, la materialización de lo que ven en nosotros como padres, en hábitos, en trato, en valores, en todo. Entonces, si yo quiero que mi hijo se enfoque para que pueda cumplir las 10.000 horas y ser bueno en algo, él tiene que verme a mí enfocado 10.000 horas. Cuando yo cumpla la hora 10.000, él va a darse cuenta que hay que estar enfocado 10.000 horas para poder llegar a algo. Y entonces va a entender, va a comprender, va a decidir y va a empezar sus 10.000. Ahí la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queremos gastar nosotros haciendo esas 10.000? ¿5 años como es posible? ¿10 años siendo mediocres? ¿20 años siendo perezosos? Recuerden que 20 años es enfocándonos 4 horas al día. ¿Quién practica algo con disciplina, con enfoque, con concentración durante 4 horas al día, poniendo su máxima capacidad? Si estoy tirando máquina, poniendo la máxima concentración, tirando máquina, macaneando, de modo que cada momento esté pendiente de cómo puedo hacer para que me rinda más, si afilando cada media hora o cada 25 minutos, si tirando la máquina duro hacia adelante, desacelerando, volviendo a acelerar. O sea, eso es concentrarse. No es solamente estar ahí no pensando en nada más, no, es concentrarse y pensar todo el tiempo cómo puedo hacer para que me rinda más, para hacerlo mejor. Eso es el enfoque. Y en ese carácter, en esa forma, tengo que cumplir las 10.000 horas. Entonces, ¿cuánto me voy a demorar yo cumpliendo esas 10.000 horas? Cuando cumpla las 10.000 horas, mi hijo va a empezar a tener conciencia. Ahora, si yo me concentro 16 horas al día, en 5 años las cumplo. Pero si me concentro solamente 8 horas al día, me demoro 10. Y si me pongo solamente 4 horas al día, me demoro 20. Ahora, busquemos 20 horas. ¿Quién se concentra 4 horas al día en algo con esas características? Entonces, el otro día un predicador dijo, educar hijos es fácil, no hay que hacer nada, solo hay que ser. Ahí me quedo muy pensando eso. Y tiene razón, porque si yo soy enfocado, si yo tengo por hábito, y esa es mi felicidad, mi ser, mi esencia, practicar eso, mi hijo lo va a hacer fácil. De eso se trata. Pensemos, analicemos si nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestros gustos son los que queremos ver en nuestros hijos. Si eso es así, vamos por buen camino. Si eso no es así, es hora de recapacitar, es hora de comprender. Y nada ocurre mientras alguien haga algo. Tomemos acción. Empecémonos a enfocar. Por eso estamos haciendo este programa. Porque comenzando por mí,
yo soy muy desenfocado. Yo fácilmente me distraigo en el celular, fácilmente me pongo a hablar con mis compañeros de trabajo algo que no corresponde, fácilmente critico a alguien, fácilmente me da rabia, fácilmente no pongo la máxima concentración en lo que estoy haciendo. No estoy diciendo que no me concentre. No pongo mi máxima concentración. ¿Qué significa eso? Yo puedo concentrarme al 80%. Que el 80% es mucho más de lo que hace la persona promedio. La persona promedio concentra un 40 o un 50%. Pero yo puedo concentrarme al 80%. Estoy haciendo muchísimo más. Tengo prácticamente el doble del rendimiento que otra persona. Pero no me estoy concentrando al 100%. No estoy cumpliendo una hora de trabajo al máxima concentración. De eso se trata. Entonces, analicemos, pensemos, evaluemos nuestra vida. Y si eso es así, te espero en la próxima clase. En el próximo capítulo entenderemos y empezaremos a practicar juntos. Porque yo no soy el maestro que ya lo logré, sino soy un compañero que está en el camino también. Entonces, si eso es lo que quieres, nos veremos.